Todo empieza en el año 1971, en los primeros días del año 1971, cuando la familia Perron, que vivía en Rhode Island, estaban buscando un lugar donde poder vivir toda la familia a las afueras de la gran ciudad. Y poco a poco, después de unos meses de larga búsqueda, llegan a un lugar, a una antigua granja en el centro del bosque, de un lugar, de un pequeño pueblo de ese lugar, de Rhode Island, donde creen que han encontrado su hogar. Una antigua plantación del siglo XVIII que desde ese momento se convertirá en su hogar y también en el fruto de sus peores pesadillas. Es una voz angustiosa que llama su nombre. Ella por eso va porterillo a porterillo, marcando todos los telefonillos, llamando uno a uno y preguntando si la estaban llamando y si necesitaba ayuda. Creo que hay más de 60 viviendas, así que va llamando una a una. Nadie necesita su ayuda. Pero no solo eso, unos minutos después baja un vecino y le dice que desde la escalera alguien está gritando su nombre, alguien está llamando a María. Ha sido todo investigación en vivo, estamos casi en directo, Iker, sacando los audios y creo que se han grabado muchas más cosas. Pero como te decía... En ese periodo, en esa primera grabación, parece que se han grabado más cosas. En esa primera grabación... Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este camión. Hoy tenemos una recopilación bastante intensa, así que acomódense bien por aquí atrás, porque de hecho el que se quiera levantar no va a poder, porque he cerrado los seguros de las puertas para que no se vaya nadie. Así que ahora que estamos todos bien atentos, vamos a proceder a escuchar los audios que tenemos preparados para el día de hoy. Escuchamos el primero y después lo comentamos. ¿Cómo contar un vídeo de unos segundos si no tenemos imágenes? ¿Os imagináis un ascensor? ¿Un hotel? ¿Un buen hotel? ¿Un lugar apacible? ¿Un suelo de moqueta? Nadie en el pasillo. Y vemos que una chica entra en el ascensor. La cámara de vigilancia y seguridad lo está captando todo. Ocurrió hace solo unos meses. Ahora el vídeo se ha convertido en un fenómeno. Ahora hemos sabido la extraña historia en imágenes de la pesadilla en vida de esta chica. Ella pulsa todos los botones varias veces. Da la impresión de que está nerviosa, inquieta, que quiere huir. Hay un instante en que se arrecima de alguna forma contra la pared del ascensor, pero la puerta no se cierra. El maldito ascensor no hace caso de las órdenes electrónicas. Se queda con la espalda apoyada en la pared como queriendo no ser vista por algo que no aparece en el ángulo de visión de la cámara, algo que está fuera, en el ángulo ciego, en el espacio muerto. ¿Será una presencia humana? ¿Será algo invisible? Esta mujer se asoma en cierto momento. El ascensor no se cierra, no le lleva al piso para huir, para escapar de aquello. Observa una vez y vuelve a meter el cuello, la cabeza, parte del torso, aterrorizada. Se vuelve a agazapar. En un momento dado, esta muchacha de rasgos asiáticos, que ahora os contaremos su historia dramática, sale al pasillo y parece que habla con alguien. ¿Con quién? No hay nadie aparentemente que responda, no hay ningún cambio de sombras, no hay nadie que se aproxime. Esta mujer hace como aspavientos. Hay quien ha hablado de brote psicótico, de esquizofrenia, de locura, de absoluto pavor. Vuelve a entrar al ascensor como implorando que éste se ponga en marcha, alejarse de esa planta. Pero las puertas siguen bloqueadas, siguen abiertas. La mujer hace aspavientos muy extraños, mueve los brazos como en una simbología que no sabemos entender. Se vuelve a asomar al final de ese pasillo. ¿Y qué le puede estar aterrando tanto desde el final de ese pasillo? En un esfuerzo supremo, sabiendo que ese ascensor le está jugando una mala pasada, ella sale a la moqueta del pasillo y desaparece. Y de alguna forma desaparece en vida para siempre. Durante esas 3 semanas, la desaparición de Elisa Lam había tenido en jaque a la Policía Metropolitana de Los Ángeles. De hecho, se habían editado pasquines, su foto había salido en los periódicos y en los informativos de televisión. Era una joven de 21 años, vital, estudiante, canadiense, que estaba de turista, como tantos miles y miles de personas se van a visitar esa ciudad, que entre otras cosas es la meca del cine. Pues se fue a visitar Los Ángeles y una noche dejó de estar en contacto con su familia. Esta se preocupó, no había nadie en su habitación del hotel y la dieron por desaparecida. El hallazgo del cadáver puso punto final a esa historia de desaparición, pero sin embargo fue ahí donde empezó el enigma.
Y el enigma empezó ya directamente en la mesa de autopsias. En la mesa de autopsias se encontraron con que Elisa Lam no tenía ningún tipo de signo de violencia, no tenía marcas de haber luchado con nadie, no había sido golpeada, no tenía absolutamente ninguna traza de haber combatido por su vida en algún momento. El análisis toxicológico no dio el menor rastro ni de drogas, ni de medicamentos, ni siquiera de alcohol, ni una cerveza. Y la causa oficial de la muerte fue ahogamiento. El perfil del agua que tenía en los pulmones era exactamente el mismo que el del propio depósito de agua, con lo cual se certificó que había muerto allí. Oficialmente se trata de una muerte accidental, pero de una muerte accidental muy extraña. La principal extrañeza comienza cuando la policía, haciendo muy bien su trabajo, da con la última imagen viva de Elisa Lam, que es precisamente ese relato que nos acabas de hacer, esa cámara de vigilancia del ascensor que recoge una serie de cosas que no son normales. De entrada, el comportamiento de la propia Elisa es el de una mujer aterrada. Su lenguaje corporal, los brazos muy pegados al cuerpo, las manos unidas como en una especie de súplica constante, da de una forma febril uno a uno a los botones de todos los pisos, y sin embargo, por alguna razón que nadie se explica, ese ascensor no se mueve, no cierra las puertas, no se mueve de la planta. Parece que está huyendo de alguien. De hecho, efectivamente, hace como un momento de esconderse, pero hay un momento en el que la curiosidad la puede, en el que mira a través de la puerta y nota que hay algo que se ve claramente que le espanta. Entra, sale y empieza a tener un comportamiento extraño, porque empieza a hablar, casi a implorar. Parece que sus manos a veces imploran. En uno de los momentos se vuelve, echándose las manos a la cabeza, se vuelve hacia el ascensor, da otra vez a los botones, como si estuviese viendo algo que realmente no cree que pueda estar allí. Instantes después sucede lo que has dicho, parece que tiene una extraña conversación, una casi danza curiosa con algo que no se ve, y desaparece para siempre. El remate extraño es que justo unos segundos después de irse Elisa Lam, el ascensor cierra sus puertas y comienza a funcionar con normalidad. Aparece en un depósito de agua, que no es fácil, evidentemente, pero hay unos sistemas de vigilancia y de alarma. Claro, esa muerte accidental es muy extraña. Para acceder a la azotea, que es donde están los depósitos de agua, tiene que pasar por no una, dos puertas que tienen una alarma. Son puertas, una de ellas es la puerta de incendios, que obviamente no puede estar cerrada por si hay alguna emergencia, pero que para evitar que entren ladrones o que salga gente de forma no autorizada del edificio, la seguridad pues tiene una serie de sensores que detectan cuando se abre esa puerta. Todos nos hemos enfrentado a esa situación de dar por accidente a una puerta de ese tipo y que suene un timbre. Ese timbre no solamente suena, sino que está conectada con una central de vigilancia que no registra absolutamente ningún acceso a esa escalera. Pero es que la puerta que da acceso a la azotea, que por la ley municipal de Los Ángeles también tiene que estar abierta, pero que también está sujeta a ese tipo de alarmas, tampoco suena la alarma. Pero hay otro detalle mucho más curioso. ¿Cómo sube Elisa Lam al depósito? Hemos hablado de un depósito de agua, pero no es un sitio de fácil acceso, es una enorme cubeta en la azotea del edificio a la que hay que trepar haciendo no poco esfuerzo, que está tapada por una pesada tapa de metal, tapa que se encuentra perfectamente colocada encima del cuerpo de Elisa Lam. ¿Quién vuelve a cerrar ese depósito de agua? Es un hotel donde habían pasado cosas extrañas, demasiado extrañas. De inmediato, porque muchos querréis intervenir en este cluedo un poco detectivesco, abrimos vías de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Una historia que contamos en su día en la televisión como noticia, como noticia desagradable, estrambótica, la realidad de Mónica con un hecho especialmente absurdo, incomprensible, como suelen ser estos casos. Esta noche con nuestro compañero Fermín Agustí, Noel Calero, Jairo Pérez Campos. Buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches. Una noche especial, la de esta madrugada, de alguna forma, si sirve la palabra, extendida, con muchos elementos, muchos datos. Por supuesto, podéis intervenir en cualquier momento. Había huéspedes extraños, pero sobre todo, Santiago, había otros clientes que habían sentido lo que yo describí en un principio, que es el colmo del daimonismo, ¿no? La agresión nocturna
inexplicable. Pues sí, el Hotel Cecil es, para hacernos una idea, el equivalente a otros edificios que hay en Estados Unidos, que son edificios extraños, edificios malditos. Seguramente cuando lo construyeron en 1920, pues nadie pensaba que iba a tener esa categoría, pero ya al principio de su historia empezó a tener esa fama. Para empezar, se convirtió rápidamente en uno de los puntos favoritos de los suicidas de Los Ángeles. Había muchísima gente, hay como poco media docena de casos registrados y probablemente haya más, que se inscribía, se subía a la planta más alta, cogía una habitación de ese tipo y elegía ese hotel para arrojarse al vacío. Curiosamente también está implicado en uno de los casos no resueltos también más extraños de la historia de la ciudad, la muerte de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Era una actriz, una aspirante actriz, cuyo cuerpo apareció cercenado, cortado por la mitad limpiamente en un descampado de la ciudad, y que apareció desnudo y que nunca se llegó a saber quién había sido el maníaco que la había matado de esa manera, con ese corte limpio. Las fotografías, y no sé si recomendar verlas, pero están disponibles, son posiblemente una de las fotografías de escenario de crimen más aterradoras que se pueden ver jamás. Elizabeth Short fue vista por última vez con vida saliendo del Hotel Cecil de Los Ángeles. Personas que aseguraban haber visto presencias, figuras, manos que asfixian, todo eso a lo largo de los años. Eso comienza a pasar en la década de los 50. En la década de los 50 ya con ese historial, con esa relación con el caso conocido de la Dalia Negra, con ese historial de suicidios, la gente empieza a decir que el hotel tiene algo, empieza a coger mala fama. Empieza a ser una especie de émulo de la costa oeste del edificio Dakota de Nueva York. Empiezan a decir que ven sombras por los pasillos, que se sienten extrañamente acompañados en las habitaciones, que a veces hay algo o alguien invisible que intenta estrangularles, que oprime su cuello y les impide respirar. Y la historia de cosas anómalas del Hotel Cecil continúa en la década de los 60, cuando se convierte en el lugar de residencia de uno de los asesinos en serie más atroces que ha conocido esa ciudad, de Richard Ramírez, de Night Stalker, el acechador nocturno. Pero es que no es él el único. Jack Unterweger, otro asesino de nacionalidad austriaca que mató en Los Ángeles a 14 prostitutas, también tenía su residencia en ese hotel, en el Hotel Cecil. Ambos pagaban aproximadamente $20 por noche. ¿Y qué vería esta mujer? ¿Con qué habla? ¿Hay un culpable? Opiniones. Después de observar el documento, el vídeo, yo no sé, Santi, por último, si el hotel se ha pronunciado, si alguien ha dicho algo, que puede ser, porque claro, no se ve a nadie. Además es que los pasillos están completamente vacíos. El hotel, lógicamente, pues dice que pudo ser un accidente, no se pronuncia, se remite a los informes policiales. El informe de la autopsia es muy extraño. Es muy extraño porque se hace referencia a un posible desorden bipolar de la víctima, que en entrevistas hechas por la prensa canadiense y por la prensa china, al ser de este origen la víctima, a los padres que viven allí en Vancouver, pues los padres dicen que no, que era una chica alegre, vital, buena estudiante, que sencillamente le gustaba conocer mundo, que tenía medios para ello, trabajaba aparte de para pagarse sus estudios, pues para tener unos ahorrillos y dedicarlos a estas cosas, y que desde luego ellos no eran conscientes ni estaba diagnosticada de ningún tipo de enfermedad. Parece ser que esa conclusión del desorden bipolar o del brote psicótico la sacan los forenses viendo el vídeo, es decir, ven un comportamiento tan altamente anómalo, sobre todo viendo que no hay ninguna otra persona presente, que lo único que pueden dictaminar es esa posibilidad. Aquí tenemos que usar un poquito la lógica, ya que están diciendo, su propia madre dice que ella no tenía ningún problema psicótico, ningún problema de alucinaciones ni nada de eso, ni siquiera se estaba medicando para nada en concreto, o sea que no es el caso. De hecho, lo que se ve en las imágenes es a una mujer asustada por algo, y cuando sale del ascensor hace una cosa con las manos que no me cuadra, o sea que es
hace un gesto con las manos que prácticamente hacen ver como que dejan de ser manos y empiezan a ser como garras. Son como garras de algo, no lo sé. Ella estaba intentando escapar de algo, está claro por las imágenes, y en el momento que sale del ascensor es cuando parece, me voy a aventurar a decir que parece que está como poseída o algo. Es que no sé, ese comportamiento no es normal. Pero hay una cosa en este caso, hay un dato que nadie da. Ni siquiera Milenio 3 en su día lo dio. Yo creo que es porque nadie se fijó, ya que es de la grabación de la cámara del ascensor, justo un frame después, o sea, antes de terminar esa grabación. Justo un frame. Justo al final, el último segundo. Es lo que hay que fijarse. Se ve como una cara. Lo están viendo en pantalla. No es algo que yo me imagine, ni yo tampoco estoy aquí para trucar vídeos ni nada de eso. O sea, no es un trucaje mío ni nada de eso. Si no hubiese nada en este vídeo, yo ahora mismo no estaría diciendo nada. Estaríamos escuchando el siguiente corte. Pero sí que lo hay. Justo cuando se cierran las puertas del ascensor, se ve algo. No voy a decir que sea una cara, pero se ve algo como que parpadea, incluso. Es que se le ve parpadear. En fin, no sé, lo vamos a dejar ahí y vamos al siguiente corte que vamos a escuchar y luego lo que vamos a comentar. Javier, en otro titular, creo que hay una escena, ¿no? Una escena en lecho de muerte que puede darnos luz sobre lo que vas a contar, que también es tenebroso. Por desgracia, el programa ha coincidido así, al inicio de la tercera hora. Sí, en el año 2006 fallecía Ed Warren, uno de los parapsicólogos más importantes de Estados Unidos, que investigó casos tan importantes como el de Amityville, ¿no?, junto a su esposa Lorraine Warren. Él fallecía en el año 2006, pero en el lecho de muerte le decía a su mujer una frase que es la que nos sirve hoy para dar luz a uno de los casos más extraños también ocurridos en Estados Unidos. Le decía, Lorraine, recuerda el caso ocurrido en Harrisville. Ese fue uno de los casos más intensos, uno de los casos más complejos y uno de los más profundamente inquietantes que hemos investigado nunca. No te olvides de sacarlo a la luz. Estos acordes, esta sintonía nos conducen a una nueva historia. La historia de un matrimonio que se dedica, más que a la parapsicología, a investigar en casas encantadas. Y evidentemente, Estados Unidos, y más en los 70, hoy también, pero más en los 70, era un territorio preñado de casas supuestamente infestadas. Trabajaron toda su vida juntos y en el lecho de muerte, decíamos, ocurrió algo. El recuerdo de un suceso absolutamente desconocido aquí en España. La escena con detalle. Por favor, no olvides este caso. Una y otra vez, casi como último mensaje. Sí, lo que Ed Warren le decía a su esposa, que había investigado junto a él más de 400 casos en profundidad, de más de unos 1000 que le habían llegado y que ellos guardaban en su archivo. Pero había un caso entre todos ellos que, de salir a la luz, podría suponer un auténtico borrón dentro de su expediente, porque, según ellos, según las creencias de los Warren, aquella noche, en la investigación de este caso, despertaron algo que permanecía dormido en aquel terreno. Todo empieza en el año 1971, en los primeros días del año 1971, cuando la familia Perron, que vivía en Rhode Island, estaban buscando un lugar donde poder vivir toda la familia a las afueras de la gran ciudad. Y poco a poco, después de unos meses de larga búsqueda, llegan a un lugar, a una antigua granja en el centro del bosque, de un lugar, de un pequeño pueblo de ese lugar, de Rhode Island, donde creen que han encontrado su hogar. Una antigua plantación del siglo XVIII que desde ese momento se convertirá en su hogar y también en el fruto de sus peores pesadillas. Una casa como otra cualquiera, una casa en mitad de una plantación. Sí, ocurre en el pequeño pueblo de Harrisville, a las afueras de la ciudad, en mitad del bosque, cerca de un arroyo que de alguna forma se convertiría también en el lugar de ocio de los niños y que aparentemente era un lugar tranquilo, un lugar normal en el que habían vivido 8 generaciones de familias que habían vivido allí y que habían dejado al final pues a las manos de esta familia. Poco a poco ellos van haciendo la mudanza, van empezando a vivir en ese lugar, van habituándose
a los ruidos normales de una vieja casa de madera. Sin embargo, poco a poco van descubriendo también que hay otros ruidos que no son muy normales y que hay cosas un tanto extrañas, ¿no? Ya casi desde el primer día los niños están muy inquietos en el dormitorio, especialmente las 3 hijas, que dicen que en mitad de la noche presienten como alguna figura que parece observarlas desde la sombra del dormitorio. La familia Perron empieza también a reunirse con otros vecinos, con otros familiares que acuden a la casa a hacer cenas y comidas, y ellos se van pasando a formar parte también, a ser testigos de algunas cosas un tanto extrañas, ¿no? Ellos dicen que a raíz de la segunda semana escuchan susurros en la parte de arriba de la casa, concretamente en la habitación donde ellos tenían el televisor. De hecho, en más de una ocasión, el padre de la familia sube a esa habitación. Roger sube a la habitación pensando que está la televisión encendida porque escucha unas voces muy claras. Sin embargo, cuando llega allí, el televisor está completamente apagado. Después se empiezan a escuchar pasos también durante la noche, como si alguien estuviera rondando por la planta de abajo de la casa, de la plantación, e incluso durante más de una vez y de 2, durante varias noches, escuchan también como algo se tambalea por el exterior de la casa, entre las sombras de la noche en mitad del bosque. Ellos decían como una especie de animal moribundo que iba chocándose contra puertas y ventanas. Y no solo eso, Iker, sino que en más de una ocasión llegaron a escuchar desde sus dormitorios cómo esa especie de cosa que se movía en el exterior entraba en la casa y se movía por la planta de abajo. Cuando bajaban, creyendo que se había colado alguien, aquello estaba en completa soledad. Hasta que el fenómeno deja de ser esa serie de sonidos y de movimientos de objetos y llega incluso a agredir a algunos de los miembros, especialmente a Andrea Perron, la hija de la familia, que ahora, precisamente porque Lorraine Warren, intentando seguir cumplir las últimas voluntades de su marido, le decía a esta mujer, Andrea, que por favor sacara a la luz todo esto. Ella lo ha hecho desde 2006 hasta ahora, ha publicado 3 libros, 3 volúmenes, más de 1500 páginas, recogiendo todos estos sucesos. Y uno de ellos, casi el primero, el detonante de los fenómenos agresivos hacia ella, ocurre durante la preparación de una cena de Acción de Gracias. Era Acción de Gracias y yo era la cocinera, así que estaba en la cocina y limpiaba mientras cocinaba. Tenía una fuente que había limpiado y todo el mundo estaba en la cocina. Habría unas 15 o 16 personas. De pronto alguien observa que la fuente está flotando junto a la ventana de la cocina. Yo estaba de pie en un rincón de la cocina haciendo mis cosas y entonces voló 3 metros en un ángulo sobre los platos a los que ni siquiera rozó hasta golpearme y hacerse añicos. A partir de ese momento siguen los murmullos en mitad de la noche que cada vez parecen hacerse más y más audibles, una especie de gruñidos como de animal, de ese animal moribundo que decían que iba tambaleándose por el exterior de la casa, e incluso en mitad de la noche las hermanas Perron notaban cómo sus camas empezaban a vibrar lentamente como si hubiera una especie de terremoto, pero solo se movían las camas hasta acabar formando parte casi de un zarandeo que las tiraba de la cama. Y es por eso que en más de una ocasión Andrea Perron tuvo que recibir en su casa, en su dormitorio, mejor dicho, en su propia cama, a sus hermanas que, atemorizadas por los ruidos y por esos movimientos, tenían que ir allí para intentar calmarse. Vamos a escuchar a Andrea Perron contándonos cómo eran algunos de estos momentos. Teníamos un teléfono justo ahí, era un modelo antiguo y al entrar aquí encontrábamos el teléfono flotando en el aire, como si estuviera suspendido, flotando en el aire. Y cuando alguien entraba en la habitación el teléfono era lanzado contra el suelo. No sé cuántas veces tuvo que cambiarlo mi padre. Y es que, como ocurría en otros casos, como Amityville, y lo contábamos hace poco, cuanto mayor era el miedo de la familia, mayores eran los fenómenos. Parece que podía ser histeria o que el fenómeno era como una esponja que se alimentaba del miedo instalado en 4 paredes, ¿no? Sí, porque en esos momentos en los que las niñas se refugiaban con su hermana en el interior de su dormitorio, se lanzaba ese teléfono
casi una y otra vez. Ellas lo llegaban a ver levitando en mitad del dormitorio para después ser lanzado contra el suelo. Y por eso las visitas a la habitación de su hermana eran cada vez más y más constantes. Mis hermanas venían a mi cama durante la noche, a veces llorando, otras temblando, y me decían: hay voces en mi habitación y algo está moviendo mi habitación. Hay voces y todas hablan a la vez y dicen lo mismo. Hay 7 soldados muertos enterrados tras tu pared. Hay 7 soldados muertos enterrados tras tu pared. Era como un mensaje constante que se repetía, y sobre todo, diferentes voces daban ese mismo mensaje, esa misma letanía, esa especie de frase que, por algún motivo que se nos escapa, tenía que ser recordada una y otra vez por los nuevos habitantes de esa vivienda. Y no solo eso, sino que ellos, a raíz de todos estos fenómenos, van acudiendo cada vez más al archivo local para intentar saber más de todo ello. En ningún momento llegan a picar en esa pared, pero sí se enteran, preguntando en las localidades cercanas, que en 1800 era más o menos habitual a los bandidos emparedarlos vivos, ¿no?, como una especie de castigo para purgar sus pecados. Pues la cosa no termina aquí, sino que al cabo de unos años, pasan varios meses, largos meses, hasta que esto ocurre, los niños empiezan a ver una figura en el patio que da a la cocina. Concretamente la figura de un hombre vestido de época, con unos ropajes muy antiguos, que se limita a sonreírles desde debajo del árbol frente a la cocina y les hace un gesto con la mano. Les está saludando mientras sonríe alegremente. Los niños describen exactamente la misma figura, con un bigote muy particular, con un sombrero, con unos ropajes antiguos. Y cuando Roger acude al archivo para intentar indagar y saber más en las familias que han vivido en ese lugar, descubre que hay uno que sorprendentemente se asemeja a esa figura que están viendo. Al final de unas páginas con la descripción de esta persona aparece su nombre, Johnny Arnold, y la fecha de defunción, 1892. Este hombre había fallecido ahorcándose en una viga junto al granero de la casa. Y esta no es la única figura que ven, sino que con el paso de los días aparece otra, una figura infantil que llegan a ver varios niños, las niñas en concreto, en sus dormitorios, que aparece de la nada, que surge cuando las puertas están completamente cerradas, cuando ellas saben que no hay nadie en la habitación y sin embargo son despertadas por unos pequeños pasos que van surgiendo en la oscuridad y que les hacen ver esa pequeña figura. Había una niña pequeña que cruzaba mi habitación, tenía unos 4 o 5 años y lloraba por su madre. A veces la niña parecía de un color grisáceo y siempre llevaba un libro bajo el brazo y caminaba por la habitación y se adentraba en el armario. Nunca decía nada, solo pasaba por allí y llevaba un bonito vestido verde y morado. Era con el que había sido enterrada. Pero la aparición más tremenda, Iker, la aparición más terrible y la que de alguna forma impulsó a esta familia a salir en busca de ayuda es la que vivió la madre de familia, Caroline Perron, cuando una noche de repente nota que algo se mueve encima de ella. Ella está durmiendo boca arriba y de pronto abre los ojos y descubre que no se puede mover, que está completamente paralizada, pero hay algo que casi le para el corazón en el pecho, y es que sobre ella, a unos 2 metros, muy pegada al techo, hay una mujer anciana, con las manos arrugadas y pegadas al pecho, una mujer anciana con la cabeza en una extraña posición. Ella dice como si tuviera el cuello completamente torcido y describe esa cabeza, una cabeza ahuevada. Hace una comparación con un panal de abejas disecado, porque sobre esa cabeza, sobre ese rostro, no había ojos ni boca. Consigue moverse. Caroline en ese momento despierta a su marido completamente aterrada y él intenta calmarla diciéndole que puede haber sido una pesadilla, que debe haber sido una pesadilla muy real porque ve que su mujer está en estado literalmente de pánico. Lo que ocurre es que 2 noches después, 2 noches más tarde, la hija pequeña, Cindy, se despierta porque escucha una especie de sonido en el interior de la habitación de sus padres. Cuando abre la puerta y entra, descubre a la vieja, como la describirían, flotando sobre el cuerpo dormido de su madre. La vieja
que parecía con el cuello descoyuntado. Descripción que realmente nos parece de lo más gráfico que hemos escuchado nunca en un testigo. Simular la cabeza, porque casi no hay facciones, ni ojos ni boca, pero uno sabe que es cabeza, con un panal de abejas disecado, flotando cerca del suelo, con ropajes antiguos, manos en el pecho, y la cabeza como la de un muñeco desvencijado. Ese es el episodio, Iker, cuando la niña a la mañana siguiente le describe esa visión a su madre, y ella por supuesto no le había contado nada para no atemorizarles, cuando ellas ya estaban bastante asustados por lo que estaban viviendo, pues cuando deciden salir a buscar ayuda. Y da la casualidad de que en Rhode Island están Ed y Lorraine Warren haciendo una de esas conferencias que están haciendo por todos los Estados Unidos, precisamente porque ya han saltado a la fama a raíz del caso de Amityville. Ellos han pasado unos días en el interior de la casa poco después de la marcha de los Lutz y están contando lo que han vivido. Así que ellos se acercan a una de esas charlas y en el último momento, cuando ellos están firmando algunos de sus trabajos, les piden ayuda. Les dicen que una de sus hijas está siendo agredida y que ahora la madre también está siendo visitada durante la noche por una mujer que es fruto de sus peores pesadillas. Inmediatamente los Warren toman cartas en el asunto. Al cabo de unas semanas se ponen de acuerdo para acudir a la casa y es allí donde llevan a cabo una sesión de espiritismo para intentar contactar con esa anciana. Y en una de las sesiones de Ouija, mientras uno de los ayudantes va tomando nota de todas las letras que el vaso va apuntando, al final, cuando éste deja de moverse, hay una frase escrita muy rápida, casi como en escritura automática sobre el folio. Yo soy Betsabé. Betsabé. Yo soy Betsabé es la frase que permanecía escrita muy rápido personaje sobre el bíblico. folio. Sí, personaje bíblico, y en un principio los Warren lo asocian con ese personaje. Lo que ocurre, y aquí la historia se bifurca, por un lado la familia se queda viviendo en la casa y a partir de ese momento es como si los fenómenos se hubieran intensificado. Las agresiones a una de las hijas en concreto, a Andrea Perron, la que escribe ahora el libro, se hacen mucho mayores. Y sobre todo las visiones son mucho más evidentes. Esos sonidos animalescos en mitad de la noche en la planta de abajo son mucho más evidentes también, y sobre todo la anciana, esa anciana que se aparece una y otra vez en el dormitorio de Caroline, pues casi no falta la cita nocturna, aparece constantemente atemorizándola y produciéndole un insomnio que va mermando también en la relación familiar. Así que con la sensación de que los Warren, lejos de haber ayudado a la familia, han despertado algo que había allí, ellos deciden intentar ir más allá. Se unen a las búsquedas en los archivos locales para saber más de esa historia y descubren que precisamente en Harrisville, concretamente el año 1885, había una vecina llamada Betsabé. Y no era una vecina cualquiera, era una vecina acusada de brujería, precisamente porque se había quedado al cuidado de un bebé y al cabo de unos días, cuando los padres habían acudido a por el pequeño, este estaba muerto en extrañas circunstancias. De hecho, descubren un extraño orificio detrás del cuello y automáticamente todos los vecinos apuntan a Betsabé como la causante de esta muerte. De hecho, dicen que es una bruja y que ha matado al bebé como un pacto para el demonio. Hay un juicio en el que Betsabé finalmente sale absuelta. Ella consigue salir con vida de esos juicios en los que a las brujas acababa quemándoselas en vida. Sin embargo, esta mujer se gana la desconfianza y el desprecio de todo el pueblo. Así que acaba viviendo recluida a las afueras del lugar, acaba viviendo varios años, muere muy anciana, sola en el interior de su casa, y aunque los tribunales habían dicho que ella no tenía culpa de nada, la mayoría de los vecinos seguía considerando que ella era una verdadera bruja. ¿La visión del cuello torcido, del cuello descoyuntado, tiene algo que ver con la realidad? Las crónicas no detallaban nada más de la muerte, salvo esa fecha, 1885. No se sabe realmente cómo terminó sus días, ni si estaba relacionado tampoco con esa mujer. Pero los Warren, desde luego, para ellos
no había duda de que la anciana que se presentaba a unos metros sobre el cuerpo de Caroline era Betsabé. Bastante curioso, la verdad. O sea, esto a mí me hace explotar la cabeza directamente. O sea, no puedo explicar ciertas cosas a las que quiero encontrar respuestas, pero lógicamente es lo que pasa siempre. Desde este lado, o eres un Sherlock Holmes del mundo paranormal o no te enteras de la movida. O sea, quiero decir, estas cosas solo uno las entiende cuando cruza al otro lado. Pero bueno, una prueba más de que estamos rodeados todo el tiempo y en todas partes. Da igual donde estemos, estamos conviviendo con otra gente que no vemos. Esto es así, o sea, vamos a escuchar el siguiente corte y luego lo comentamos. Parece que habíamos olvidado ya las casas de duendes, que era un fenómeno propio de otros tiempos, un fenómeno casi en sepia. Quizá le gustaría saber a nuestro público todo eso que empieza a pasar antes de que de alguna forma se desboquen los acontecimientos. Y lo va a entender nuestra audiencia de inmediato, porque hablamos de cosas bastante violentas. Sí, poltergeist violento, entre comillas. Luego iremos intentando analizar y saber la verdad, si es que podemos llegar a atisbarla. Pero sí que en esa tarde-noche, en la cual la portera de ese edificio escucha la llamada de alguien, yo no sé si llegó a definir incluso el tipo de voz que le llamaba. Pasan varias cosas. Sí, esa es una de las escenas que a mí además me llaman la atención y que me marcan de alguna forma, porque es cuando nos topamos de pronto con un grupo de vecinos totalmente asustados, es la palabra. Ellos están, que no saben muy bien explicar lo que les está ocurriendo, y es en la tarde del miércoles de esta semana pasada, hablando con uno de los vecinos, de pronto poco a poco van saliendo otros vecinos y se va formando una especie de reunión improvisada a las afueras del número 1 de la calle Almagro. Y es ahí cuando aparece María, esta persona que trabaja en portería y que desde luego el fenómeno parece haberse cebado con ella, porque ella ha sido testigo de prácticamente todo lo que ha ocurrido en ese edificio. Y ella me dice, poco a poco estamos hablando de todo lo que ha ocurrido, ordenando cronológicamente los hechos, y entonces ella cae en ese detalle, en el detalle de que unas horas antes de que empiecen los fenómenos como tal, que llegan a presenciar hasta más de 14 vecinos, pues unas horas antes ella había vivido algo extraño y que no había asociado todavía a ese hecho. Y es ese momento en el que ella, trabajando completamente sola en el portal, empieza a escuchar cómo por los porteros, a través del telefonillo, algún vecino llama su nombre. Dice María. ¿Cree que es alguien que está angustiado o que necesita ayuda incluso? Cree que es alguien que necesita ayuda porque ella piensa en un primer momento que puede ser algún vecino anciano, algunos de los que viven en el edificio, que se ha caído y que está reclamando su ayuda. Es una voz angustiosa que llama su nombre. Ella por eso va porterillo a porterillo, marcando todos los telefonillos, llamando uno a uno y preguntando si la estaban llamando y si necesitaba ayuda. Creo que hay más de 60 viviendas, así que va llamando una a una. Nadie necesita su ayuda. Pero no solo eso, unos minutos después baja un vecino y le dice que desde la escalera alguien está gritando su nombre, alguien está llamando a María. Él es licenciado en Geografía e Historia, pero ya es un historiador también, de alguna forma, de todo el mundo de lo misterioso. Yo le agradezco mucho que haya acompañado a Javier Pérez Campos, que haya tenido una visión muy crítica, que haya analizado todo como detective y que esté esta noche para contarnos las primeras impresiones. Juanjo Sánchez Oro, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias además por haberme invitado a colaborar en esta investigación, ¿no? Por lo menos en este estudio preliminar, podríamos decir. ¿Me puedes dar a bocajarro? Luego tenemos noche para investigar, indagar, salir de dudas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta investigación con todo el equipo de Cuarto Milenio en este lugar donde prácticamente estaban ocurriendo cosas? Pues mira, lo que más me ha llamado la atención, y bueno, es un poco complicado decirlo, no es tanto el caso en sí, sino cómo me he visto yo dentro del caso, en el sentido de que me ha hecho dudar muchísimo, me ha colocado en el precipicio de mis propias creencias, o sea, eso es cierto, y a lo largo de estos días he ido evolucionando mucho y tengo ahora mismo sensaciones bastante contrapuestas. Eso es quizás lo que más me ha sorprendido, ¿no? Verme un poco en esa tesitura, porque yo estoy acostumbrado a trabajar con duendes, digamos, de papel, porque estoy acostumbrado a trabajar en las hemerotecas, a extraer ese tipo de noticias y, bueno, hacer análisis con esa cierta distancia. Cuando uno se introduce en el fenómeno de esta manera y empieza a hablar con testigos, empieza a recopilar datos, a hacer llamadas por teléfono,
la impresión, claro, del fenómeno es diferente, ¿no? Y hay que obrar con una particular delicadeza, y quizás, ya te digo, esa turbación que he sentido durante estos días es quizás lo que más me ha impresionado por encima de los fenómenos que evidentemente, bueno, tienen su interés. Vamos a hacer una cosa, Javi. Existen más elementos que luego contaremos que se producen al inicio, pero claro, todo esto llega a un cenit. Hay un momento, se puede incluso cifrar la fecha, Javier, de el día en que todo comienza a precipitarse con objetos, golpes, cosas que estallan, ¿no? Sí, es el 24 de mayo, en una franja horaria muy clara además, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, más o menos. En esa franja de horas es cuando comienza todo. Comienza a bullir de tal forma que primero lo recibe esa portera, María, pero los vecinos se empiezan a asomar a los balcones, a las ventanas, empiezan a ver que está ocurriendo algo extraño, y la cosa acaba en que poco a poco todos van bajando, todos se va llenando el portal de gente, no solo de ese edificio, sino de edificios cercanos, y llega a aparecer incluso 2 unidades de la policía local y también los bomberos. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo he recordado ahora, y precisamente cuando Juanjo Sánchez Oro ha hablado de la hemeroteca, tan esencial en este programa, recortes viejos del Duende de Zaragoza. Y que sobra decir lo que ocurrió, lo que pasó y el enigma que hay, ¿no? Social, humano y no humano quizá. Pero es que recuerdo perfectamente en alguno de los trabajos del Duende de Zaragoza que una de las chicas, Pascuala Alcocer, asegura que a través de la escalera, el día previo a los fenómenos de voces, ella siente que alguien le llama a través de la escalera y que nota que es alguien que pide auxilio o que necesita ayuda. Ella va subiendo las escaleras y nunca está esa persona que le está llamando. Y eso ocurre. Esta Pascuala fue incluso acusada de ventriloquía inconsciente. Lo pasó muy mal, le marcó la vida este suceso de 1934. Pero es curioso, empezó con una llamada, digamos, en el umbral, en la escalera, en esos lugares comunes donde parece que se desarrolla este hecho concreto del 2013. Vamos a hacer una cosa, os pido toda la atención, compañeros, porque estamos en conexión con esa casa. Podéis intervenir en cualquier momento, ya iremos desgranando cosas, pero Miguel Ángel del Puerto, que es una persona además que vive muy cerca, y que con su esposa Celia, que es médico, enseguida han acudido al lugar de los hechos porque les gustan estos temas, porque siempre han estado interesados, pero creo que ha ocurrido algo que nunca nadie espera, que es vivir algunos acontecimientos. Y a la 1 y 44 minutos me gustaría conectar con Miguel Ángel del Puerto, sobre todo porque creo que está justo en ese lugar, en la calle Almagro 1. Miguel Ángel del Puerto, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Dónde estás? Bueno, yo me encuentro en este momento delante del número 1 de la calle Almagro, que es un edificio de 8 plantas más el ático en el 9º, un edificio que tiene aproximadamente una antigüedad de unos 50 o 60 años. La puerta ya está abierta y bueno, si quieres pues podemos pasar y te describo lo que vemos. Pues ahora mismo te aseguro, amigo, que cientos de miles de personas están muy atentos a todo lo que nos digas, porque en ese sitio en el que ahora mismo tú estás entrando, en este instante, han pasado muchas cosas. ¿Cómo es el lugar, Miguel Ángel? Bueno, el lugar es, lógicamente, es un edificio como otro cualquiera, pero evidentemente desde el 24 de mayo esto ya no es un edificio como otro cualquiera. Es un portal, bueno, que tiene pues un suelo pues de color rojizo, con sus barandillas, sus escaleras, tiene una portería pues repleta de buzones, con su construcción. Hace un ángulo de 90 grados, es un poco especial, ¿no? Porque entras, giras a la derecha y después giras a la izquierda otra vez para los ascensores. En este momento pues reina una calma total en el edificio y bueno, pero es un edificio que ha quedado señalado para los restos y que yo creo que va a marcar un hito en la historia de ese tipo de fenómenos. Por supuesto, la historia de Málaga y yo diría incluso que la historia de este tipo de casuística en nuestro país. Miguel Ángel, estás en el lugar de los hechos, calma total y nos alegra. Con todo lo que ha ocurrido, después de una semana y pico de incidentes, tú, como investigador ya veterano de estas lides, ¿a qué conclusión has llegado? Sí. La primera conclusión es que esto es real. Esto es completamente real. Lo que pasa es que, bueno, el fenómeno del poltergeist o de la psicoquinesia espontánea recurrente, como a mí me gusta más incluso llamarlo, es algo que rompe moldes y que pertenece a un paradigma ampliado de la realidad. Pero esto es completamente real. Cuando nosotros llegamos el día 24, pues donde yo esperaba encontrar una situación donde los hechos habían acaecido y venía pues a escuchar los testigos, a recopilar las historias, a sacar algunas conclusiones y nos encontramos con la explosión de los acontecimientos.
estaban sucediendo y nosotros lo vimos. Nos personamos aquí, primero llegó Celia, mi mujer, en primera instancia, yo llegué más tarde y nos encontramos de cruces con los fenómenos. Estábamos en una especie de rueda de versiones, la gente nos contaba lo que estaba sucediendo, porque cuando llegamos aquí el portal era un hervidero, estaba lleno de vecinos que comentando lo que les había sucedido y además los fenómenos seguían sucediendo. Entonces, un poco casi cerca de los ascensores, estábamos ruido un poquito así como en grupo, haciendo un pequeño círculo y estábamos comentando y hablando de las cosas que habían pasado, y en un momento dado creo que recordar que a mi derecha oímos un estallido de cristales. No llegaba a los 2 metros de distancia, de la nada había aparecido un bote de cristal y se había estallado contra el suelo. En una situación que yo interpreto que en circunstancias normales yo debería de haber visto de caer ese bote de cristal de algún lado. Escuchamos un estallido de cristales, miramos y ahí hay un bote de cristal, posiblemente por los restos del cristal de medio litro aproximadamente de capacidad. Era un bote que había contenido en algún momento algún producto, creo que era de una marca de verduras, con su tapadera. Alguien en algún momento lo había usado, lo había lavado y lo había conservado, lo había guardado. Y de pronto estaba ahí estrellado contra el suelo. ¿Y sospechas de alguien en ese instante, Miguel Ángel? Tú que llevas muchos años investigando este tipo de fenómenos, me imagino que al principio, racionalmente, no sé si crees que alguien puede estar haciendo algo o no. Yo no creo que aquí nadie pueda estar... Son varios días de fenómenos y por lo tanto a veces puede ser complicado controlar situaciones que se dan de manera espontánea y donde no puede haber ningún tipo de control. Pero yo en ese momento, vamos a ver, si alguien hubiera extendido el brazo de ese grupo y hubiera arrojado un bote de cristal, yo entiendo que debería haberlo visto. Pero es que siguieron pasando más cosas. Cuéntanos. Sí, seguimos hablando y minutos después escuchamos un estruendo aún mayor todavía. Era un objeto también que parecía como de cristal o algo similar, que estallaba y se rompía. Ya te he dicho que este portal hace 2 ángulos de 90 grados, hace una especie de zigzag, y aquello había estallado pero fuera de nuestro campo visual. Doblamos la esquina y allí lo que encontramos fue pues los restos de una maceta, de un macetero de cerámica blanca que debía estar justo a nuestro lado, porque ya hoy no está, pero ahí muy cerca de la antesala de los ascensores pues había una planta artificial de plástico con motivo decorativa, pero que estaba curiosamente metida dentro de una maceta de cerámica blanca, de un tamaño realmente considerable, ¿no? Bueno, ya no estaba la maceta en ese emplazamiento original y había caído en algún punto del portal fuera de nuestra vista y se había hecho añicos. De nuevo, revuelo generalizado, la portera que barre los restos y los recoge. Seguimos hablando, comentando, tomando anotaciones, y en un momento determinado, pues mi mujer Celia cree escuchar algún tipo de ruido dentro de un local que hay, al que se accede precisamente desde este portal. Accedemos con la llave, ella entra y entrando con Francisco Delgado, que es el antiguo portero y uno de los principales testigos, y otro vecino más, nada más que entrar, escuchamos un gran ruido. O bien detectamos auditivamente la caída de un objeto que golpea en 2 tiempos sobre alguna superficie y finalmente cae al suelo, o son 2 golpes de 2 objetos diferentes, pero el caso es que hay un golpe seco y un segundo golpe que suena a cristal, pero no ha estallido de cristales sobre una superficie, hay algo que no se ha roto. Encendemos la luz, entramos a este local y lo que encontramos es un jarrón de cristal intacto en el suelo. Este jarrón, según nos comenta la portera, es de la portería. Es decir, supuestamente, de alguna forma, no entendemos cómo, estaba en la portería y ahora está dentro de este local. Nos retiramos, hemos entrado 4 personas ahí, nos retiramos, seguimos hablando, el local es muy grande, por lo tanto nos alejamos como unos 4 metros de este objeto, nos giramos hacia la puerta y en ese momento vemos el jarrón venir, aquel jarrón que hemos dejado como a 4 metros de distancia, lo vemos venir de enfrente, como unos 2,5 metros o 3 metros de altura, porque este techo es muy alto, viene girando a gran velocidad
impacta contra la pared, después de impactar contra la pared, cae al suelo ante nuestros pies y se hace añicos. Aquí hay una cosa clara, y es el tema de la maceta. Tú no puedes coger, o sea, ni yo ni nadie, o sea, no se puede coger una maceta de dimensiones importantes, como acaba de decir. O sea, una gran maceta que tiene que estar llena de tierra, no es por la maceta, sino por toda la tierra que lleva dentro. ¿Cómo puede, si esta señora, vamos a suponer que esta señora es la causante de todo esto, cómo coge ella sin que nadie la vea, que están todos allí investigando a ver qué está pasando ahí, y estando todos ahí delante de ella, cómo va a coger una maceta importante, grande, de grandes dimensiones, y la va a lanzar, además girando sobre sí misma? Quiero decir, es imposible, eso no lo ha hecho una persona, y si lo hubiera hecho una persona, la habrían visto. Tenemos que recordar otra vez que estaban todos allí. No lo sé, es un poco difícil. Y sobre todo lo del tema, lo que me refuerza a mí que no es esta mujer, es lo del tema de las voces. Porque una cosa es que esta mujer se invente que escucha voces, pero otra cosa es que los vecinos bajen a decirle que sí, que efectivamente hay voces que le están llamando. Ni ventriloquía ni nada de esto. Yo esto no me lo creo, o sea, no me creo que sea ella. Yo creo que es algo que se genera intentando captar la atención de ella. Eso sí que lo creo. Pero bueno, lo dejo ahí. Ustedes tendrán su propia opinión. Déjenmela en los comentarios y pues la leeré seguramente horas después de publicar el vídeo. Vamos a pasar al siguiente corte, que deja pequeño casi a este corte que acabamos de escuchar, porque vamos a hablar, lo escuchamos y luego lo comentamos. Han escuchado a esta mujer decir que olía como a quemado y todo lo que está contando, más lo que vamos a escuchar ahora, que son unas grabaciones que hicieron el equipo de Milenio 3 en ese lugar, en ese momento, en ese día, en el día que estamos escuchando. Y bueno, vamos a escucharlas y luego las comentamos. Hoy es una noche muy especial. Bienvenidos. Porque de forma casi monográfica vamos a centrarnos en un asunto que es uno de los más oscuros, misterio eternamente pendiente en nuestra propia historia. Misterio de sangre, misterio de fuego, misterio también que tiene que ver con lo sobrenatural. Porque todo eso y mucho más se gestó hace 33 años en un hotel en la capital de Aragón, en un hotel que para los que éramos niños entonces se convirtió en imagen indeleble. De alguna forma, y que se entienda la expresión en la comparativa, allí tuvimos un primer impacto parecido a lo que luego fueron las Torres Gemelas. ¿En qué sentido? Desde luego no era habitual ver en la televisión a personas arrojándose al vacío desde un edificio en llamas. Evidentemente hablamos de los años de plomo, los años oscuros, los años más duros de la transición, ya en democracia, pero donde ocurrieron cosas que nunca se han acabado de resolver satisfactoriamente. Este caso, el de este hotel, que hoy es un lugar magnífico, dicen los responsables, a los que agradecemos precisamente que esta noche podamos estar allí, que ya no ocurre nada, y ojalá sea así, o no, quién sabe. Dicen que todo de alguna forma pasó, como se ha pasado página con tantas cosas. Lo sorprendente es que esta misma semana teníamos la noticia de que esta vieja historia se reabría. La historia del Hotel Corona de Aragón, oficialmente con una horquilla que luego intentaremos explicar entre 76 y 80 muertos, porque se habló también de algunos cuerpos sin identificar. Esta es una historia de esta noche de pura conspiración que muchos jóvenes conocerán por vez primera esta madrugada y se estremecerán con ella. Y también es una historia de misterio, porque, resumiendo, después de aquel incidente, algunas personas, leyenda urbana o no, quiero que lo descubréis con nosotros, aseguran que en sus habitaciones ocurren ciertas cosas. Y los testimonios además se han centrado en algunas de estas habitaciones en concreto. Es más, ha habido investigadores españoles que incluso en un alarde de valentía, creyendo además que, por ejemplo, en una en concreto pasan muchas cosas, muchos sucesos, durmió allí
una noche de aniversario, porque esto ocurrió entre el 11 y el 12 de julio, o al amanecer del 12 de julio de 1979. Un caso tan antiguo vuelve a la actualidad, porque nadie sabe qué ocurrió, si fue un atentado, si fue un accidente. Lo que sí sabemos es que fue una cosecha terrible de víctimas, una cosecha de muerte, y nuestro primer sentido homenaje es para esas personas que en aquellos pasillos, en aquellas habitaciones, en aquel vacío, dejaron su vida. Pero ha sido muy duro para las familias no saber qué ocurrió exactamente. Es un hecho turbio, es un hecho oscuro, y que tiene indudablemente relación con lo que al parecer ocurre después, como en tantos otros lugares de tragedia. Lo que ocurre incluso a personas que no saben nada de lo que pasó hace ya tanto tiempo. Pero a veces la barrera del tiempo no es suficiente, no borra los recuerdos que quedan como manchas, como humo que no se va. Yo quiero empezar este programa, que va a ser muy especial, muy de emociones, porque tenemos a un equipo destacado dentro del hotel, hoy Meliá Zaragoza, pero antiguamente Corona de Aragón. En ese lugar donde pasaron tantas cosas, donde hubo tanta muerte y tanto misterio, y hoy nos cuentan que hay tanta paz, se encuentran dos compañeros que luego presentaremos. Antes, para todos, un documento, son 2 minutos, pero yo quiero que lo escuchéis muy atentamente, porque son 2 minutos que tienen la fuerza de la radio única para catapultarnos a ese tiempo de plomo, a ese tiempo oscuro. Las voces, la sintonía, el sonido, todo tiene un algo que nos reconecta casi genéticamente con el pasado, que aquí recordamos muy bien. Es Radio Zaragoza, y gracias a la labor de nuestro compañero Fermín Agustí y Ángeles Afuera hemos logrado que esto de nuevo salga a la luz. Tendremos a lo largo de la noche varias oportunidades de conectar con el pasado. Nuestros compañeros destacados allí también quieren de alguna forma conectar con el pasado, y luego lo explicaremos. Pero la radio nos lo permite de una forma directa. Fue una tragedia como nunca se había vivido en España hasta el 11M. Una tragedia con imágenes imborrables, con fotografías dignas de estar en la historia oscura de nuestro país, por desgracia. Esa misma mañana, la cadena SER, en Zaragoza, empezaba sus especiales informativos de esta forma. 71 muertos y 47 heridos, algunos de suma gravedad, es el resultado provisional de la mayor tragedia de los últimos tiempos ocurrida en Zaragoza, al provocarse un pavoroso incendio en el Hotel Corona de Aragón, establecimiento de 5 estrellas con capacidad para 300 plazas, entre los que se encontraba el nieto del anterior jefe del Estado, Cristóbal Martínez Bordiú Franco. Esta era la razón por la cual entre los ocupantes del hotel se encontraba también doña Carmen Polo, viuda de Franco, los marqueses de Villaverde y 2 de sus hijos más pequeños. Igualmente se hospedaban familias de militares que tenían algún hijo en el primer centro castrense de Zaragoza. El incendio se inició sobre las 8:20 de la mañana en las dependencias destinadas a freidurías y churrerías, situada en la planta baja del hotel, y a través de las chimeneas de las dependencias citadas y conducciones de aire acondicionado distribuidas por todo el edificio, se ha propagado el incendio inmediatamente hasta llegar a la última planta de las 10 que tiene este gran hotel, rematada por una terraza con piscina, a donde muchas personas, presas del pánico y acorraladas por las llamas y el impresionante humo extendido por parte de la ciudad, ha llegado arrojándose algunas de ellas, y en donde han podido ser rescatadas más tarde por el servicio de unos helicópteros. Los clientes del hotel, en una buena parte, han escapado como han podido. Otras personas, presas del miedo, no han podido resistir la angustia y el temor y se han arrojado por las galerías. Sobre todo han sido distintas mujeres que lo han hecho. Nuestro compañero Pedro Fondevila, uno de los reporteros que ha estado al pie de la información desde el punto de la mañana, ha sido testigo y estaba contando en directo para nuestros oyentes uno de esos momentos tan trágicos. Personas, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un 5.º piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Esos 2 minutos nos han colocado en otro espacio, en otro tiempo. Esa mujer en camisón, que fue fotografiada además, como otras muchas, lanzándose al vacío porque detrás, en el marco negro de su ventana,
asomaba el humo y asomaba la garra del fuego intentando atraparla. Eran imágenes que nunca habíamos visto en este país. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué había pasado? ¿Cómo se había iniciado todo? Lo curioso es que esta historia, puramente criminal en ese aspecto, habrá que ver si terrorista o no, siempre ha sido la gran duda. Las asociaciones de víctimas y los familiares de las víctimas siguen peleando 30 y pico años después porque esto se aclare. Nosotros no tenemos ninguna verdad, pero cierto es que los especialistas hablan de que hay algo que no acaba de entenderse, como tantas otras historias en nuestro país. Pero ¿cómo se conecta esto con el misterio sobrenatural? Pues por elementos como este, que también son breves pero concisos, por personas que en determinadas habitaciones, en concreto en la 9ª planta, muy cerca de ese lugar donde los helicópteros, en una escena increíble, recuperaban a personas mientras otras se lanzaban desde la piscina hacia el vacío o intentaban sumergirse escapando del fuego, personas, como digo, que en las habitaciones, sin saber nada, tiempo después, sentían cosas, percibían cosas que parece que eran el recuerdo de una tragedia proyectándose una y otra vez. Realmente la sensación, si le puedo definir toda la noche, es como intranquilidad, porque yo estaba muy cansada, me quedé dormida, porque noté la sensación de que alguien se sentaba en la cama. Tampoco lo comenté todo esto con Marijosa al día siguiente, porque yo creo que ni abrí los ojos. Noté la sensación de que alguien se sentaba encima de la cama porque noté que tiraban de la sábana. Me quedé quieta sin moverme y estuve esperando un buen rato hasta que, más que nada, para ver si volvía a sentir esa sensación, ¿sabes? Para que se me pasara un poco también la intranquilidad. Como vi que no pasaba nada, yo creo que ya también me quedé dormida. Y yo no sé, porque las horas y eso no sé muy bien cuándo pasó, pero sé que una vez que me quedé dormida, yo estaba de lado y sí que noté como que alguien me daba un toque en el hombro. Abrí los ojos y ya pensé, bueno, esto no me lo puedo estar tampoco imaginando, porque en realidad era como si me hubieran dado un toquecito. Me quedé también, yo creo que con los ojos cerrados, quieta, sin moverme todo ese rato, hasta que noté que ya esa sensación desaparecía. Y sí que me volví otra vez a dormir y lo que recuerdo es que empecé a escuchar como pisadas por el pasillo. O sea, yo oía como carreras. Y ves que además duraba muchísimo, era como gente que iba corriendo y ese ruido no paraba en ningún momento. Y ya sí que empecé a pensar que me parecía raro, porque ya me desperté más, intenté poner el oído porque decir, bueno, en algún momento tengo que escuchar voces, la gente que se despide o puertas, la gente que entra en su habitación. Y que llegó un momento que pensé que lo que me parecía raro era escuchar las pisadas y no escuchar nada más, no escuchar ni voces ni otro tipo de ruidos. ¿Recordáis aquel lugar? Hay testigos todavía, personas que estuvieron esa noche de autos, del 11 al 12 de julio de 1979, o más aún, años después, habéis estado en ese lugar, en ese corazón de Zaragoza, y habéis sentido este tipo de cosas. Queremos armar un buen dossier, saber qué pasa, si es todo fruto de la leyenda, del contagio, de la fuerza de un hecho tan dramático que no se marcha, o si realmente hay una verdad. Verdad como la que, por ejemplo, María José Pagador nos comentaba también en esa misma habitación, en esa misma 9ª planta. Yo me desperté como con mucho picor de garganta, tosiendo, me lloraban los ojos como asfixiada. Como a las 3:30 de la mañana ya empezamos a notar como que en los pies de la cama había algo. O sea, tú estirabas los pies y notabas como algo que había en la cama, como si se sentaran o te tiraran de la sábana. Era algo raro. Era la sensación como si alguien no te dejara dormir profundamente, como si alguien no quisiera que tú te quedaras dormida. Por la mañana, cuando nos levantamos, la puerta del baño la habíamos dejado cerrada y cuando entré yo en el baño, el olor, la llamé porque olía a una mezcla ceniza, algo que se había quemado, no te lo sé explicar muy bien. Pero el baño no olía a gel, que era lo último que habíamos hecho por la noche en el baño, que había sido ducharnos. Era un olor a quemado, vamos. Hay quien piensa que como una vieja cinta magnetofónica, el Corona de Aragón, el viejo Corona de Aragón, ha dejado impregnado en su superficie un elemento extraño, un misterio que aún espera una respuesta, o una injusticia, quién sabe. A estas mismas horas, 1:44, habitación 510, que es la habitación donde hay mayor número de mitos, mayor número de testimonios, mayor número de terrores a lo largo de los últimos 30 años. Se ha convertido
en Zaragoza en una especie de leyenda, lo de la 510. Veremos si tiene fundamento o no. 2 enviados especiales junto al técnico de SER Zaragoza, Pablo Ignacio Sánchez. Queremos agradecer al hotel algo que es único en la historia, que es que podamos emitir para toda España desde allí, y eso muestra una apertura de miras y una claridad que agradecemos. Aquí, en el estudio, por supuesto, Santiago Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier Sierra. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Muy atentos a todo lo que ocurre, ya nos van a contar. Vamos a ir navegando entre el puro misterio y la pura historia y la conspiración. Carmen Porter y Javier Pérez Campos, a estas horas, a las 2 menos cuarto, en la 510 del Corona de Aragón. Carmen, Javier, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hola, Iker, buenas noches. El sonido llega perfecto, impresiona una vez más la cadena SER, pues haciendo sencillo lo que no es nada fácil. Con Jerey Martínez aquí, el maestro en los mandos técnicos, en los sonidos. Hoy es muy importante. Agradecemos que todo fluya para estar en ese hotel. Yo no sé qué se siente, porque la última noticia que me comentaba incluso Fermín Agustín casi a la carrera, antes de empezar, la última noticia que tenía de vosotros, que lleváis todo el día ahí, es que habéis hecho una serie de grabaciones de audio. No está siendo fácil la compresión del audio para emitirlo, y que os habéis llevado alguna sorpresa. ¿Nos podéis contar? Pues sí, que hemos dejado esta tarde en la habitación varios dispositivos, 2 cámaras de vídeo grabando en todo momento, 2 grabadoras digitales, una la que está en el iPad y otra grabadora de Javier. Las hemos dejado en la habitación, hemos cerrado esta, que hay que decir que todo el hotel está completamente insonorizado, las habitaciones. Nos hemos ido durante más de 45 minutos, hemos abandonado incluso el pasillo donde está la habitación 510, hemos bajado hasta recepción y allí hemos estado esperando para dar un tiempo a ver si se grababan esas voces que normalmente pues en los lugares que están supuestamente encantados aparecen. Luego hemos empezado a revisar la grabación del iPad, de mi mini iPad, y hemos encontrado que hay algunos ruidos extraños. No sabemos a qué se deben. Algunos sí que parecen que son portazos de alguna habitación cercana, porque hay que decir, y esto sí que es una casualidad, Iker, ese 12 de julio de 1979, este hotel, ahora Meliá, antes Corona de Aragón, estaba lleno de militares. Hoy estamos rodeados de militares. El hotel está lleno de esas personas, en este caso americanos. Los hemos visto incluso con el uniforme y nos ha sorprendido la visión. La sincronicidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero ha habido algo que os ha extrañado, según me comentabais. Sí, nos ha extrañado porque parece que se oye una especie de explosión en algún momento y también una serie de voces muy bajitas que se cuelan por el momento solo en este dispositivo. No hemos tenido tiempo de revisar todavía las grabaciones de las cámaras para comprobar si es algo que también se ha grabado a nivel visual. Con lo cual, Iker, tendremos que hacer, después de esta emisión, mucho trabajo de análisis para ver en qué formatos hemos podido grabar esas voces, esos susurros que se escuchan, incluso una especie de que nos ha helado la sangre. Sí, porque sé que os ha impresionado y que no es normal, y además que siempre se hace una primera batida esperando que no ocurra nada. Vamos a ver si a lo largo de la noche podemos, Fermín, Agustí, compañero, de alguna forma, Geray, todos unidos, poder sacar de nuestro sonido, que es muy difícil hacerlo de una forma óptima por las diferentes, digamos, formas de compresión del sonido. Y hacerlo en tiempo real. Pablo, nuestro técnico aquí, Iker, sacar ese audio para que lo podáis escuchar a lo largo de la noche. Pues creo que nuestro compañero Javi Pérez Campos, por cierto, tenía uno, aunque sea en píldora, que es tan brutal, que conecta además 2 grandes misterios, los alfaques y el Corona de Aragón. Javi, ¿es así? Sí, efectivamente, esa noche, esa mañana, una de las escenas que se encontraba uno de los periodistas de EFE, enviado desde Navarra, Aurelio Bautista, se encuentra un hombre que va casi llorando por los aledaños de este hotel, diciendo que no iba a volver a casarse. Entonces Aurelio, este periodista, se le acerca, le pregunta qué es lo que ocurre, por qué va diciendo eso y por qué está tan destrozado, y él dice que él había perdido a su mujer y a su familia en el accidente de los alfaques y que después se había vuelto a casar, y justo el día que se cumplía el primer aniversario y un día de ese accidente, de esa gran tragedia del camping de los alfaques, perdía a su nueva esposa.
Y es que esa noche, Iker, hubo muchísimo espacio. Su esposa quemada, como si hubiese salvado el fuego en una primera ocasión y volvía otra vez a... Una vez más, el fuego truncaba su matrimonio. Hubo también casos, Iker, de milagros ese día. Por ejemplo, una mujer que decía que había salido esa mañana temprano para ir a ver a la Virgen del Pilar, y cuando regresaba al hotel se encontró con esa escena. Y es por eso por lo que se salva. Y otra de las tremendas fatalidades que ocurren ese día y que también dicen mucho, ¿no?, del auténtico drama que se vivió aquí, es el caso de una niña pequeña que sus padres lanzan desde el balcón del 7º piso, pensando que no puede salvarse de otra forma. La lanzan a la lona de salvamento de los bomberos, con tan mala suerte que la niña cae al suelo y muere instantáneamente. Solo unos minutos después, los bomberos consiguen entrar en esa habitación y salvar ilesos a esos padres. Nos reconecta directamente con el misterio, tragedia y realidad de la vida, ¿no? Que pensamos que siempre está ahí permanentemente y tiene escenas que hay personas que han vivido, y quizá esta noche hay personas que han vivido esto. Lo hacemos con todo el respeto, precisamente porque creemos que muchas de esas víctimas seguramente merecen otra consideración, porque hubo quizá una trama detrás de toda esta historia. Y yo espero que no les siente mal que indaguemos en un clásico de los misterios españoles, porque son muchos los testigos que hablan de misterio. Estamos oyendo un sonido que está entrecortando la información, pero espero que nos respete. Creo que tenemos, Carmen, la posibilidad, vamos a ver si es posible, ojalá, valga la redundancia, de escuchar esas grabaciones. Sé que no será fácil porque hemos hecho varios intentos, pero ¿se puede hacer algo en este momento, Carmen? Sí, creo que ya estamos en disposición de escuchar una de ellas. Vamos a ver si... Bajamos la música, Yeray, aquí en el estudio central de la cadena SER. Sí, para que llegue sobre todo el sonido perfectamente. Vale, ¿puedes orientarnos, Carmen, a hacernos? Porque aquí sí que es necesario, no para condicionar a nadie, sino porque son tantos los procesos que si no va a ser imposible. Más o menos radiografiarnos qué es lo que se oye. Nosotros no llegamos a entender ninguna palabra. Ya te digo que ha sido todo investigación en vivo. Estamos casi en directo, Iker, sacando los audios, y creo que se han grabado muchas más cosas. Pero como te decía... En ese periodo, en esa primera grabación, parece que se han grabado más cosas. En esa primera grabación, ya sabes que las psicofonías hay que hacerlas en espacios muy cortitos de tiempo. Pero en este caso hemos decidido cerrar la habitación, dejarla aislada e incluso salirnos nosotros para que no hubiera ninguna intromisión que pudiéramos hacer, incluso de nuestras respiraciones, nuestros pasos. Con lo cual se han quedado además perfectamente aisladas tanto las cámaras como las grabadoras, y en alguna de ellas, como te decía, en mi iPad en concreto, se han introducido una serie de sonidos a los que no logramos dar una explicación. Es lo que vamos a escuchar, ¿no? Eso es. Venga. Este es el primer sonido que vamos a escuchar. No sé si aquí incluso nuestro compañero ya nos puede confirmar, pero se oye como unos rugidos que suben y bajan, ¿no? Sí. Si algún tipo de motor. Hemos repetido en directo 3 veces, dándole... No, es que no hay, si fueran motores... Hay mucho ruido de fondo, es la pena. Claro, hay mucho ruido de fondo, por eso te digo que hay que limpiar estas psicofonías. Pero para que podamos... ¿Lo escucháis bien? Casi al final de la grabación aparece un... Sí, a mí me ha recordado al acelerador de una moto, ¿no? Pero... Puede ser un motor. Sí, pero no sé si en la planta quinta y con esos vidrios que separan de la calle es muy difícil, me imagino. Yo escuchaba como un sonido gutural más bien, la verdad, o sea, como un, no sé, como algo así como... A mí me sonaba como una especie de gruñido. Sí, a mí también. Podría sonar casi como una ráfaga de viento muy fuerte, ¿no? Pero es que estamos en un momento en el que no hay viento ninguno también. Es una cosa aparte que es que no se pueden abrir aquí las ventanas de la habitación, con lo cual no podía entrar además, ningún tipo de viento. Por esa circunstancia, ¿no? Marcada claro. por la historia. Otra cosa que tenemos que decir, es cierto que tampoco... bueno, hay gente, ¿no?, alojada en el hotel, pero a los lados hemos pasado varias horas, yo llevo aquí el día de completo, y no hemos escuchado sonidos de nadie, ¿no? La habitación de al lado, de hecho, es la del compañero Paco Rodríguez, que es el cámara de Cuarto Milenio que está con nosotros.
y al lado no tenemos absolutamente nadie, no hemos escuchado sonidos de personas a nuestro alrededor. Vamos a ver si escuchamos de nuevo, compañeros. Sabemos que hay que amplificar tanto en la conexión. Estamos emitiendo un sonido desde Zaragoza por una serie de días, lo recibimos aquí y se oye un sonido de fondo infernal. Y nosotros estamos escuchando aquí con cascos de gran calidad. Por lo tanto, Santiago, Javier y yo tenemos otra percepción quizá. Pero yo escucho perfectamente ese gruñido, un poco de animal, me da la impresión, y no sé bien qué es. Vamos a volver a emitirlo simplemente para que vosotros, amigos oyentes, podéis también enviarnos vuestras opiniones al respecto. Escuchamos de nuevo, por favor. Muy tremendo, o es un motor, o que mira, ¿qué es? Por Twitter están diciendo que parece, y eso nos ha parecido también nosotros en un primer momento, una sirena antigua de ambulancia o de bomberos. A nosotros en un primer momento yo te digo que nos ha parecido algo que nos recordaba por lo menos a eso. ¿Y por qué dices que hay más novedades? Sí, tenemos más grabaciones que se han obtenido en ese iPad de Carmen. Tenemos 2 más que nos han resultado por lo menos interesantes y que si quieres podemos escuchar. Bueno, ¿están ya disponibles incluso? Sí, las tenemos aquí ahora mismo. ¿Y podéis contarnos, podéis adelantarnos algo? Pues... Mejor adelantarnos porque si no va a ser imposible, ¿no?, centrarnos en esta cantidad de sonidos. Esta es una especie de voz que parece que dice algo así como ¡ay! A ver... Lo escucho perfectamente. Geray en estos momentos me confirma. Ahí estaba. Esta se escucha muy bien, es muy clara. Se escucha muy bien y me he puesto los pelos de punta. Parece una niña o alguien simulando voz de niña. A mí esta no me parece una niña. Hemos obtenido otra que también parece un sonido que es más infantil. Espera un momento, Carmen, por favor, porque esto me parece tremendo. Además hay un momento que hacía mucho tiempo que no íbamos a ir a 3. Es Santi en su lugar, Javier poniéndose los cascos, todos escuchando. Espero que como la mitad de España o más. Quiero volver a escuchar este ahí y que me comentéis, por favor. De nuevo, Geray, por favor. A mí esta me ha parecido clarísimo, sí. Javier. Yo no sé si niña o niño, pero desde luego parece una voz suave, no... Ay. No, sí, no es muy grave. O de mujer, en cualquier caso, sí. Sí, pero es una voz suave, la verdad que sí. Y todo esto en esa primera tacada, más... A mí esto me sorprende más que el anterior. A mí también. Pero bastante. Porque veo una voz, lo otro puede ser... Bueno, tenemos una tercera que se nos estaba colando aquí ahora mismo, que también parece un sonido de niña. Si quieres lo escuchamos. ¿Qué dice? ¿Sabéis algo o no? No hemos llegado a comprender tampoco, de momento. Quizá los oyentes o vosotros desde el estudio podáis también... Venga, vamos allá. Como metálico, pero más de fondo. Yo lo digo menos clara que las otras y además con un nivel de ruido muy alto, es muy difícil, muy complicado. Claro, pero la segunda digo que habría que limpiar estas intrusiones porque sí que se oye. Mira, a mí esa de voz de niña me parecía como una y como antes, pero como si se fuera alejando, como si alguien estuviera cayendo por el vacío y el eco fuera haciendo que se va precipitando y se va perdiendo la voz de la niña. ¿Dónde estaba la grabadora en ese momento? Pues mira, la hemos dejado encima de la cama, precisamente para que no tuviera ruido ni por debajo ni por encima, para que estuviera lo más aislada posible. Bueno, pues seguimos en contacto y luego lo que haremos será recorrer algunas de las zonas importantes del hotel. Tenemos una noche intensa. Fíjate, estaremos con alguna experiencia de aislamiento también. En esta quinta planta, cuando poníais las voces de Radio Zaragoza al principio, diciendo en directo cómo se lanzaba una persona al vacío, yo casi ponía cara a esa persona, y más estando en la quinta planta. Se llamaba Carmen Pallaruelo.
Decían que iba en camisón, pero realmente lo que llevaba era una bata de trabajo. Tenía 54 años, una cara redondeada, una señora que estaba bien peinada, que estaba haciendo sus labores cuando se vio cercada por el fuego. Incapaz de bajar por las escaleras o de encontrar una salida de emergencia, decidió coger una de esas habitaciones, salir a su terraza y lanzarse al vacío. Fue una de las 3 personas del personal del Corona de Aragón que murió. Sé lo que están pensando. Eso viene de la ventana. Se ha colado un sonido de la calle de la ventana. Vale, yo les quiero dar 2 datos. El primero es que están en un 5º piso. Usted dirá, bueno, aún así se puede colar un sonido. Vale. Segundo dato. En las ventanas de un hotel suelen ser ventanas dobles o ventanas reforzadas o ventanas para que no entre sonido de la calle, para que no moleste a los clientes. Son ventanas que están insonorizadas. Es decir, que es un poquito difícil que se cuele todo eso estando la grabadora en la cama cubierta, porque lo ha dicho, para que no se cuele ningún sonido ni de por debajo ni por arriba. O sea, estaba cubierta encima de la cama. Y aún así se cuela eso. En fin, no lo sé. El grito podría ser alguien que, no sé, alguien de la calle que tiene muchos pulmones, pero el tema de los ruidos mecánicos, como la sirena esa de una ambulancia antigua y todo esto, explicación no tiene, porque eso de la calle no viene tampoco. Ningún coche suena así. Todos sabemos cómo suena un coche. Eso no es un coche. O sea, lo podemos escuchar otra vez si quieren. Así que bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Yo quería comentarles, igual subo un vídeo cortito para explicarles que tengo la posibilidad de hacer una mini investigación por mi parte en una casa donde ocurren cosas. Y esta casa no es una casa de donde yo tenga que ir a pedir permiso ni nada de eso. Es en mi casa. Yo les he ido contando, a los más veteranos de aquí del canal lo sabrán, les he ido contando, cuando yo no hablaba en los vídeos, les ponía en pantalla con letras lo que me iba pasando aquí, o las cosas que hacía mi gato, que siempre se queda mirando la misma esquina del techo. La mira con los ojos muy abiertos, como si estuviera asustado realmente. Y no solo eso, sino que se han escuchado cosas que no se tenían que escuchar porque yo vivo solo. Y no solo eso, es que hay más cosas que contar. Pero todo esto lo podremos ver, posiblemente suba un vídeo. Lo cuento ahora al final de este vídeo porque sé que los que están aquí en este punto del vídeo sé que son fieles y me están escuchando, así que pues lo dejo por ahí el tema. Yo creo que lo podría hacer sin ninguna dificultad, incluso poner una grabación, o sea, una grabadora para ver si se capta algo o no. Bueno, eso lo iremos viendo. Posiblemente pues en los siguientes días es posible que les dé una sorpresa con este tema. Y nada, lo vamos a dejar ya por aquí, porque se me está calentando la grabadora y se para la grabación. Ya es la segunda vez que la he puesto, así que lo vamos a dejar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.